Buenas noches, profesor. Hoy voy a estar hablando un poco de lo que es el movimiento inquilinario, ocurrió aquí en Panamá en 1925. Voy a empezar dando un pequeño pantallazo de cómo era la situación en estos momentos. Básicamente eran fechas en las que en ese tiempo estaba muy marcado lo que era Panamá como una ruta de comercio, Colón también en lo que era la fiebre del oro, para los tiempos del ferrocarril. Entonces, así como Panamá era un centro de gran importancia para transitar, también recibía o acogía a muchos extranjeros en su momento, a los cuales venían a la ciudad y se hospedaban en lugares que dentro de la temática de los problemas también estaba que no estaban bien mantenidos, pero eran de mucha necesidad para las personas que venían en su transcurso o en vía hacia su destino y necesitaban entonces hospedarse aquí en Panamá. O sea, los trabajadores que eran los más afectados, ya que estas zonas de alquiler ya de por sí, antes del problema, eran muy costosas para ellos. De por sí eran mal el estado, mal el hospedaje. Tan, a veces estas representaban hasta un 50% de los gastos, por así decirlo, de los ingresos que ellos recibían, ya que era lo que tenían que entonces usar en arrendamiento. Entonces, ¿a qué se debe este problema? Principalmente es entre los inquilinos y los propietarios. En 1920, dentro de la gobernación de Rodolfo Chiari, este, se crea una ley que es la ley 29, que es la que entonces decide subir el precio eh, a los arrendatarios, al ingreso que ellos, de comisión que se le daba entonces al gobierno en ese momento por el espacio que ellos ocupaban. Entonces la respuesta de los arrendatarios fue subirle entonces el precio a los inquilinos. De aquí es donde entonces van haciendo la temática de todo. Eh, entonces, aparte como mencioné, de por sí ya existía problemas por el mal estado y mantenimiento de los lugares. Entonces, eh, Panamá, como mencioné, esto se dio en 1920 y la respuesta entonces de la población fue bastante sorpresiva para los quien eran los que controlaban entonces los precios de estos arrendamientos y también las personas del gobierno a los cuales ellos tenían mucha influencia y inclusive las autoridades, ellos todos se conocían entre ellos, por así decirse. Entonces, marcó un momento histórico en nuestro país, en nuestra democracia, porque lo que ocurre entonces es ver cómo eh, estas personas de tanto poder y élite no se pudieron salir con la suya, por así decir, pero es porque el pueblo se unió. Y más allá de solo el pueblo panameño, tú veías personas de afuera, jamaiquinos, estadounidenses, gente que venía de otros lados, claro, caribeños. Entonces, muchas de estas personas, colombianos, estaban aquí con el mismo problema, pasando la misma situación y decidieron trabajar en una unión. Una unión que se puede decir que marcó un precedente en cómo deben ser entonces las protestas de manera pacífica y cómo el pueblo cuando se une puede conseguir lo que quiere. Y antes de ver más adelante hacia el presente, cómo esto nos impactó, viendo cómo ellos se organizaron entre sí, es lo que causó terror dentro del gobierno. Y es porque se puede decir que dentro de la misma sociedad panameña nació otra sociedad, casi como lo que muchas veces no se puede conseguir en ningún lado, que es algo utópico. Y es porque todos estaban trabajando armónicamente, todos estaban en tanta sintonía y peleando por el mismo propósito, que su solidaridad era mayor y organización era mayor a la hora de enfrentar este problema. La decisión de esto fue una marcha pacífica que duró 9 días en cuanto a protestas en la calle, por así decirlo, pero fue una lucha de semanas en las cuales los inquilinos se organizaron entre ellos, se hicieron dentro de las barriadas y si se le puede decir barriadas o las zonas, todos ellos tenían
sus propias, como quien dice, asambleas horizontales. Dentro de estas comunidades existían sus propias casas, de donde ellos estaban organizados como, como siendo como mencioné, o sea, decisiones que se tomaban por consenso. Entonces esto ya inspiró una democracia eran que después marcó la precedencia en otro tipo de huelgas como la fue la bananera, la de los estudiantes, pero dentro de ellos ya existía ese conjunto armónico y esta, como quien dice, unidad que, que era casi como una asamblea, entonces, entre vecinos, en los cuales se pusieron de acuerdo a no pagar, y esto forzó a los arrendadores a entonces a escuchar las demandantes de ellos, que no solo era mejorar eh, cómo estaba el estado de estos lugares en donde ellos pagaban para quedarse, sino asimismo lo de los precios, llegar a un acuerdo mutuo en donde fuera más accesible, porque si no, no iban a pagar. Y entonces la reducción del costo del alquiler y asimismo también que dejaran de, que era lo que se estaba practicando mucho en este tiempo, que el que no tuviera que pagar, el que no tenía para pagar lo tiraban a la calle. Entonces los desalojos. Todo esto llegó por medio de diálogos, y asimismo también se creó una ley que fue precedente hoy en día de cómo el pueblo se le permite el interlocutar y el tener estas mesas de diálogo con la asamblea y con personas de poder para entonces ser escuchados de forma pacífica y conseguir entonces lo que se necesita en su momento. Y al final esta es la conclusión, que básicamente cuando el pueblo se une por un solo propósito, pueden conseguir grandes cosas independientemente de que la élite o los que sean que estén en el poder en este momento quieran otra. Y es porque al final del día ellos son mayoría. Solo es cuestión de organizar y poner sus eh, prioridades y ideas alineadas, porque ahí es donde está la fuerza en la unión. Entonces, esto fue lo que ocurrió en este movimiento y al final ha sido de gran importancia y marcó un tiempo muy recordado hasta hoy en día en el país, porque muchas de las cantos que se escuchaban en esas marchas hasta hoy en día se utilizan. Entonces, hasta lo de la mina de hace poco se puede decir que sacó una página de ese momento, de esa unión que se dio en 1925.